peligrosa. Y me voy a explicar. Desde el inicio del siglo actual, las condiciones que soportaban la internacionalización de la economía mundial se están deteriorando claramente. Estamos asistiendo a un claro proceso de desglobalización. La crisis financiera acaecida a finales de la primera década provocó un debilitamiento del crecimiento del comercio mundial y de las inversiones directas en el exterior. Posteriormente, las divergencias comerciales entre Estados Unidos y China trajeron consigo el aumento de aranceles y medidas proteccionistas que se fueron extendiendo a países de distintos continentes. Y llegamos a 2020, la pandemia, que paralizó la movilidad internacional de mercancías, personas y de determinados servicios, apareciendo estrangulamientos, problemas de suministro y un repunte de la inflación a nivel mundial a medida que se retomaba la normalidad. A ello se añade un paulatino descenso de la fragmentación de la producción asociada a las cadenas globales de suministro, lo que se está traduciendo en un encarecimiento añadido de productos y servicios. Si nos remontamos a los años 70 del pasado siglo XX, los bancos centrales no supieron contener a tiempo la inflación de tales años y el resultado obtenido fue la temida estanflación que llevó consigo altas tasas de inflación, por supuesto, altos tipos de interés, desaceleración económica y el temido desempleo. Se dispararon los precios de los hidrocarburos después de los dos choques petroleros de los 70 y Paul Volcker se convirtió en presidente de la Fed en 1979 y heredó una inflación de 9%. Y esto conllevó a que la Reserva Federal terminó subiendo los tipos de interés hasta el 20%. En 1983 la inflación se situó por debajo del 3%, pero el precio de atajarla fue muy elevado. Las recesiones que padecieron Estados Unidos entre los años 81 y 82 y la mayoría de las potencias del G7 entre el año 80 y el año 83, además de un desempleo del 20% en Estados Unidos. La tasa de paro de los países desarrollados se mantuvieron altas hasta 1985. Durante las subsiguientes crisis económicas internacionales, como la recesión de 2009 y la de la eurozona del 2009 y 2013 y la causada por el COVID en el 2020, la Fed y los otros bancos centrales han situado los tipos cerca del 0%. Después los elevaron gradualmente a cotas bajas a medida que se recuperó el crecimiento y el empleo. Los confinamientos y los cuellos de botella de las cadenas de suministro globales han impedido satisfacer la demanda de bienes que repuntó con fuerza al levantarse las restricciones del COVID-19. Por ejemplo, en muchos países desarrollados no hay suficientes conductores de camión ni personal cualificado en los puertos. Y además se junta que China se ha empeñado en una política de erradicación completa de casos de COVID que ha sido muy criticada por la OMS y esto ha supuesto un coste económico muy alto para China y para todos. El caso lo tenemos en Shanghái, una metrópoli de 25 millones de personas, el mayor puerto mundial desde 2011 y el origen del 27% de las exportaciones chinas en el 2021. Su confinamiento total es contraproducente, por decirlo suave. Y según el barómetro sobre el comercio de mercancías de la Organización Mundial de Comercio, el conflicto de Ucrania y los recientes confinamientos impuestos en China, como hemos comentado, en relación a la pandemia parecen estar frenando la actividad económica durante el primer semestre del 2022. China, la economía china, que se ha convertido en estas últimas 2 décadas en el motor de crecimiento global y la principal fuente de legitimidad del Partido Comunista Chino, atraviesa por un momento preocupante de desaceleración y un horizonte de crecientes riesgos bajistas, ¿no? Como se puede ver en sus índices bursátiles, por ejemplo. Una amenaza que llega por la incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania y por el empeño del gobierno chino de mantener su controvertida estrategia de cero COVID, como comentábamos anteriormente y reiteramos por su efecto negativo económico, como se está viendo.
La economía china se expandió un 4,9% en el primer trimestre de 2022, por lo que es un dato negativo. En el segundo mostraría pues, el profundo impacto de los nuevos brotes de coronavirus, como sucedió en el primer trimestre de 2020, cuando el PIB del gigante asiático decreció pues, ni más ni menos que un 6,9%, poniendo fin a más de 30 años de expansión ininterrumpida, ¿no? Otro de los factores de riesgo que enfrenta el gigante asiático podría ser el enorme paquete de medidas bajo el nombre de nuevo concepto de desarrollo lanzadas desde 2016. Bajo este concepto, Xi Jinping ha indicado que China debe pasar de una etapa de rápido crecimiento a una etapa de desarrollo de alta calidad, y esto supone un alto coste económico. Los objetivos de este plan son razonables: disminuir la desigualdad, luchar contra los monopolios, dominar las nuevas tecnologías a nivel mundial y fortalecerse ante sanciones occidentales como las que está sufriendo, por ejemplo, Rusia. Pero la implementación de dicho plan está dejando más dudas que nada, ¿no? Como es el actual estancamiento de la industria tecnológica, que justamente es la que se buscaba fortalecer, ¿no? Y bueno, si seguimos con China, pues debemos hablar del mercado inmobiliario del gigante asiático, que es, sin duda, uno de los mayores dolores de cabeza para el gobierno de Pekín. Como el caso de las dificultades que atraviesa por la mayor empresa inmobiliaria Evergrande de China, y además una de las mayores inmobiliarias del mundo, con proyectos en 280 ciudades de China y empleos directos para 4 millones de trabajadores. La promotora se diversificó explorando mercados como el cine, el fútbol, los coches eléctricos o el sector turístico. Sin embargo, desde hace un año tan solo se habla de los pies de barro de su tesorería y de un modelo de negocio basado en el endeudamiento. La firma llegó a acumular 300.000 millones de dólares en pasivos, sin que haya podido encontrar una salida para hacer frente a semejante y monstruosa deuda. La economía china lleva desde 2007 inmersa en un arriesgado esquema de endeudamiento, y esto es clave para entender la situación. Desde su apertura en los años 80, China creció al calor de su pujante sector exportador, que con el paso de los años fue ganando valor agregado, es decir, pasando de mercancías de baja calidad y precios a bienes pues, más caros, como teléfonos, automóviles y electrónica. Le pasó igual a Corea del Sur y le pasó igual a Japón, ¿no? Pero con la crisis financiera de 2008 y el estallido de la burbuja crediticio occidental, el Partido Comunista Chino decidió cambiar su estrategia por la caída del consumo en sus mercados más rentables de exportación, como el de Estados Unidos y de Europa. Desde entonces, Pekín ha ido gradualmente cambiando el foco del sistema productivo desde la exportación hacia el mercado interno, movimiento acompañado también de un gradual cierre político. Este gasto interno estuvo sostenido en un endeudamiento acelerado que ha acicateado por el propio gobierno y los bancos públicos chinos, pues no ha parado de crecer. Entre 2008 y el 2020 la deuda privada se ha duplicado en China. Las autoridades intentaron el año pasado poner freno a este fenómeno, causando en el proceso por una grave crisis de financiación que ha llevado a una caída de las ventas, por ejemplo, de la vivienda en China del 47% durante lo que va el año 2022. Esta última década, China ha sido el máximo motor del desarrollo mundial, por lo que su desestabilización no es una buena noticia para nadie. Pekín, por su parte, ante la crisis global, ha optado por cerrarse y hacer crecer su mercado interno. Los próximos meses serán cruciales, este cambio que hemos detallado. Por lo que respecta a Estados Unidos, entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, el Congreso de este país aprobó 4 paquetes de estímulo por un valor conjunto de 5,1 billones de dólares. Bueno, y estas medidas pues lo que han hecho es proteger a la parte de la población y a empresas pues, más vulnerables, sobre todo ante la pandemia. Pero esto también ha llevado consigo a inyecciones de liquidez muy importantes, y por supuesto se ha traducido en inflación, y esto por lo que ha provocado pues que se generen burbujas no solamente en el ámbito bursátil, sino también en el ámbito de las criptomonedas, en el ámbito de la renta fija y por supuesto en el ámbito del ladrillo. Bueno, pues estas pajitas, ¿no? Pues que se han dado a los norteamericanos provocaron que muchos colectivos pues se acostumbran pues no solamente a trabajar, sino a vivir de las subvenciones otorgadas pues, en dichos paquetes gubernamentales, ¿no? Esa medida que se pretenden implementar en España y que ya sabemos las consecuencias tan graves económicas, inflación, que está suponiendo en Estados Unidos
y que ha llevado consigo pues, un endurecimiento muy fuerte de la política monetaria, de subida de tipo de interés y de la reducción de estímulos. Y por si fuera poco, llegó la invasión de Ucrania, ¿no?, por parte de la Rusia de Putin en febrero del presente año, lo que aumentó aún más la inflación, desbocándose los precios de los alimentos, los carburantes, las materias primas y la vivienda, ¿no? Hablan de que nos va a costar el litro de gasolina a 3 euros, ¿no? Hablamos de que los españoles, por ejemplo, no tienen, pues bueno, pues un sueldo dual, ¿no? Una parte se destina a pagar la gasolina del coche y la otra a pagar la luz. Pero bueno, después de este chiste malo, lo que hay que decir es lo siguiente. Recordemos que en el 2021 la FED y la Casa Blanca insistieron con vehemencia que esta inflación elevada iba a ser un fenómeno transitorio, cosa que se ha demostrado que no ha sido cierta. El Banco Central de Estados Unidos corrigió su error con un ascenso de tipos en marzo de 25 puntos básicos, el primero desde diciembre de 2018, y la tasa de inflación interanual se situó en marzo en el 8,5%, la mayor subida desde 1981. Endureciendo claramente su política monetaria, la FED volvió a incrementar los tipos de interés no un cuarto de punto, sino 50 puntos básicos el 4 de mayo del presente año. Fue la primera subida de 50 puntos básicos que no se veía desde el año 2000. Los analistas prevén que la FED aumente los tipos de interés desde la horquilla de 0,75 al 1% actual hasta el 2,75-3 a principios del 2023, de lo del 0,751 al 2,75-3 a principios del 2023. Y el comunicado del Comité Federal de la Política Monetaria asimismo anunció que la FED empezaría a vender parte de sus 9 billones de activos. ¿Y qué ha provocado esta alza en los tipos de interés? Pues caída generalizada en los índices bursátiles, pinchazo del mercado de bonos y caída estrepitosa en el criptomercado. Bitcoin, el principal criptoactivo por capitalización de mercado, ha pasado de 67.000 a 20.000 dólares la unidad y bajando. Solo está sirviendo de inversión refugio el dólar norteamericano, ni el oro está a la altura de su condición de inversión refugio. Por otra parte, la subida de tipos de interés de las nuevas hipotecas o de las existentes con tipos variables ya ha ralentizado el sector inmobiliario en Estados Unidos y el consumo ya aporta el 66% del PIB en Estados Unidos, y en los próximos meses los estadounidenses con hipotecas, deuda universitaria o de su tarjeta de crédito tendrán que recortar su consumo. El PIB en el primer trimestre de 2022 se contrajo en un 1,4% respecto al último trimestre de 2021, y por otra parte el mercado laboral sigue fuerte. En abril se generaron 428.000 empleos y el paro registró un 3,6%. Por lo que respecta al Banco Central de Estados Unidos, pues seguirá subiendo los tipos en los próximos meses y analizando el funcionamiento pues, de las cadenas de suministro globales y por supuesto qué pasa con China y qué efectos tiene la invasión de Ucrania y si la guerra va para largo, ¿no? Con respecto al Banco Central Europeo, pues los tipos de la Fed se han mantenido en el 0,25%, en abril la inflación de la eurozona fue del 7,5%, la mayor desde la fundación de la moneda, única en 1999, y se proyectan 3 aumentos de tipos del BCE en el 2022. A modo de conclusión, podemos decir que en estos momentos estamos ante 3 shocks negativos muy potentes que afectan a la internacionalización, la consecuencia de la invasión por Ucrania, la invasión de Ucrania por Rusia, la política de contención de los nuevos brotes de COVID en China y el cambio de orientación de la política monetaria en Estados Unidos y en la zona euro. Bueno, pues ya sabemos la problemática de Rusia, y en 5 meses pues ya hará mucho frío en Europa y si nadie remedia la guerra económica entre Occidente y Rusia provocará pues, una recesión entre en Europa y también en Estados Unidos. Y bueno, pues ya sabemos que Jerome Powell mira mucho a Paul Volcker. Esperemos que ni Christine Lagarde tenga que elevar los tipos drásticamente como lo hizo Volcker, ya que el actual orden financiero mundial deja en realidad con unas consecuencias económicas, políticas y sociales de una gravedad inimaginable. Hoy, para Territorio Bitcoin, en un minuto, hablamos de pensiones. ¿Qué pasa, ministro? Como siempre, el ministro una semana más nos ha liado. Ha habido 2 dimisiones en las áreas dependientes, secretarías generales, secretarías de Estado, dependientes del ministro, que, dada la situación de incompetencia absoluta, han decidido dimitir. ¿Por qué? Fundamentalmente por una razón: de la ley de pensiones pública no salimos adelante.
El ministro se ha empeñado en hacer una cosa que es imposible. Desconoce el funcionamiento, desconoce la capacidad de los españoles para invertir y pensar en su jubilación y desconoce de todas las maneras la forma de sacar adelante unas pensiones que son necesarias, sobre todo las privadas, que las ha liquidado sin hacer una solución y tener una solución ejecutada. Ha decidido sacar las pensiones de gobierno públicas estas, que estamos leyendo que como muy pronto las tendremos en marcha dentro de 4 años. Dentro de 4 años este ministro estará en otra dedicación, probablemente estará jubilado con su culo cubierto y con la incapacidad que presenta absoluta para haber hecho nada por los pensionistas privados españoles. Y mientras tanto, ¿qué tenemos? Casi 9 millones de partícipes que van a poder aportar este año de nuevo 1.500 euros. Ya me dirás qué van a hacer unos pensionistas o unos partícipes de pensiones con unas pensiones medias que no llegan ni a las 10.000 euros, y que vamos a tener un formato en el que desde luego da para muy poco. Insistir, ministro, eres un inútil. Muchas gracias y hasta la semana que viene.